En una época de gran agitación, tanto en la Iglesia como en el mundo, un hombre humilde y santo ascendió al papado, no por poder, sino por servicio. Hoy, nos remontamos al siglo VII para descubrir la vida de San León II, un papa recordado por su integridad, sabiduría y firme defensa de la verdadera fe. San León II nació en Sicilia alrededor del año 611. Se sabe poco de sus primeros años, pero lo que destaca es su profunda dedicación a la Iglesia y su excelencia en la música y el lenguaje sacros. Dominaba el latín y el griego, algo poco común y valioso en su época. León fue elegido papa en el año 681 después de Cristo, pero debido a complicaciones políticas con el emperador bizantino, no fue consagrado hasta agosto del año 682. Aunque su papado duró menos de un año, estuvo repleto de acción decisiva y liderazgo espiritual. Uno de los papeles más importantes del Papa León II fue confirmar los decretos del Tercer Concilio de Constantinopla, que habían condenado la herejía del monotelismo, la falsa creencia de que Cristo tenía una sola voluntad. Esta doctrina amenazaba la verdadera comprensión de la plena humanidad y divinidad de Jesucristo. El Papa León aclaró cuidadosamente las decisiones del concilio, incluso corrigiendo malentendidos sobre su predecesor, el Papa Honorio I, quien no había condenado la herejía con claridad. León II escribió que Honorio no había enseñado activamente el error, sino que había sido negligente, una postura matizada que protegía la verdad y respetaba la dignidad del cargo. Más allá de la doctrina, León fue un pastor compasivo. Promovió la caridad, mejoró la música litúrgica y trabajó por reformar la disciplina clerical. En cada acción, se mostró como un pastor que cuidaba tanto del alma como del futuro de la Iglesia. El Papa León II murió el 3 de julio de 683, menos de un año después de su consagración. Sin embargo, su legado perduró. Fue enterrado en la Basílica de San Pedro, y la Iglesia posteriormente lo declaró santo, honrando su celo por la ortodoxia y su ejemplo de liderazgo virtuoso. Aunque su tiempo como papa fue breve, San León II se erigió como un pilar de la verdad durante un momento crítico de la historia de la Iglesia. Su sabiduría, humildad y fortaleza de fe nos recuerdan que la santidad no depende de la duración de nuestro servicio, sino de la profundidad de nuestro amor por Cristo. San León II, ruega por nosotros. Si te gustó esta historia y quieres descubrir más sobre los santos que moldearon la Iglesia, no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar la campana para ver más historias inspiradoras, leyendas de santos. Fue reina, esposa, madre, pero sobre todo, pacificadora y santa. Nacida en la realeza, eligió el camino de la humildad, el servicio y la oración profunda. Acompáñenos a explorar la extraordinaria vida de Santa Isabel de Portugal, la mujer de la realeza que se convirtió en un puente de paz en un mundo en conflicto y en un modelo de caridad cristiana en un reino dividido. Elizabeth, también conocida como Isabel, nació en 1271 en Zaragoza, en el Reino de Aragón, España. Era hija del rey Pedro III de Aragón y Constanza de Sicilia. Pero incluso de niña, Isabel se mantuvo apartada. Desde muy joven, demostró una piedad notable. Con tan solo 12 años, era conocida por rezar el oficio divino a diario y dar limosna en secreto a los pobres. Inspirada por su tía abuela, Santa Isabel de Hungría, Isabel aprendió que la realeza no era una licencia para los excesos, sino un deber de servicio. A los 17 años, se casó con el rey Dionisio de Portugal, un gobernante sabio y pragmático, pero no siempre fiel a sus votos. Isabel sobrellevó sus defectos con paciencia y oración. Su matrimonio, aunque problemático, se caracterizó por su perseverancia en el amor y su compromiso con la paz. Como reina, Isabel asumió su papel de madre para la nación. Cuidó de huérfanos, viudas, enfermos y pobres. Fundó hospitales, orfanatos y conventos, y se aseguró de que nadie fuera rechazado en su corte por necesidad. Pero el mayor regalo de Isabel a Portugal quizás haya sido su papel como pacificadora. Cuando se avecinaba una guerra civil entre su esposo, el rey Dionisio, y su hijo, el futuro rey Alfonso IV, Isabel cabalgó sola entre sus ejércitos, interponiéndose físicamente entre ambos bandos y exigiendo la paz.
Su valentía y autoridad moral evitaron el derramamiento de sangre y reconciliaron a padre e hijo. Esta no fue la única ocasión en que Isabel gestionó la paz. A menudo era llamada a mediar entre nobles en guerra o entre Portugal y otros reinos cristianos, actuando como instrumento divino de unidad en un mundo fracturado. A la muerte del rey Dionisio en 1325, Isabel renunció a sus vestimentas reales y tomó el hábito de la Tercera Orden de San Francisco, dedicando el resto de su vida a la oración, la penitencia y a los pobres. Se trasladó a un convento cerca de Coimbra, pero no se retiró por completo del mundo. Incluso en su vejez, continuó su labor de mediadora. En 1336, durante una guerra entre su hijo, el rey Alfonso IV, y el rey de Castilla, Isabel viajó de nuevo al campo de batalla para lograr la paz. Esta vez, su misión afectó gravemente su salud. Debilitada por el viaje y la fatiga, enfermó y falleció el 4 de julio de 1336 en Estremoz, Portugal. Sus últimas palabras fueron oraciones de paz y entrega a Dios. El cuerpo de Santa Isabel fue hallado incorrupto años después de su muerte, signo de santidad. Su tumba se convirtió en lugar de peregrinación y se reportaron milagros por su intercesión. Fue canonizada por el Papa Urbano VIII en 1625, casi 300 años después de su muerte. Su festividad se celebra el 4 de julio y es venerada como patrona de la paz, la caridad, las viudas y la Tercera Orden de San Francisco. Santa Isabel de Portugal nos muestra que la verdadera realeza no se mide por la riqueza ni el poder, sino por el amor, el perdón y el servicio. Una reina que se convirtió en santa, no gobernando, sino reconciliando, no mandando, sino humillándose por el bien de los demás. Si esta historia te inspiró, no olvides darle a me gusta, suscribirte y compartirla. Explora más vidas poderosas de santos y mártires en Leyendas de Santos, donde la historia y la santidad se unen. En el corazón de la Europa del siglo X, durante una época de agitación y transformación, un hombre emergió como un faro de fe, coraje y cuidado pastoral. Su nombre era Ulrico de Augsburgo, obispo, santo y defensor de su pueblo. Ulrico nació alrededor del año 890 en Augsburgo, en el seno de una noble familia suaba con estrechos vínculos con la corte imperial. Desde joven, estaba destinado a una vida en la iglesia. Enviado a la escuela del monasterio de San Galo en Suiza, Ulrico recibió una educación basada en estudios clásicos y eclesiásticos. Fue allí donde desarrolló un profundo amor por la Sagrada Escritura, la disciplina monástica y la vida espiritual, virtudes que definirían su futuro episcopado. En 923, Ulrico fue nombrado obispo de Augsburgo por el rey Enrique el Pajarero. La iglesia en Alemania en ese momento enfrentaba numerosos desafíos: invasiones vikingas en el norte, incursiones magiares en el sur, y corrupción e inestabilidad internas. Ulrico no buscó el poder, pero asumió su cargo con valentía y devoción. Reformó el clero, restauró iglesias y enfatizó la correcta liturgia y la vida sacramental. Obispo en el sentido más estricto de la palabra, vivió con sencillez y se preocupó profundamente por las necesidades espirituales y materiales de su feligresía. El momento decisivo para Ulrico llegó en 955, cuando los magiares, guerreros nómadas del este, invadieron el sur de Alemania. Mientras otras ciudades caían, Augsburgo se preparaba para el ataque. El obispo Ulrico no huyó. En cambio, se mantuvo firme dentro de la ciudad sitiada, animando a los defensores, distribuyendo alimentos y ofreciendo misas y oraciones. Según la tradición, atravesó las murallas de la ciudad con una cruz en la mano, inspirando esperanza. Su valentía reforzó la resistencia de la ciudad hasta que el rey Otoni llegó con refuerzos. En la batalla de Lechfeld, los magiares fueron derrotados decisivamente, lo que marcó el fin de su amenaza para Europa occidental. Muchos atribuyeron la victoria a la intercesión y la firme fe de Ulrico. Ulrico falleció el 4 de julio de 973, tras 50 años de incansable servicio a la iglesia. Su santidad era tan evidente que se reportaron milagros en su tumba.
Tan solo 2 décadas después de su muerte, en el año 993, el Papa Juan XV lo canonizó, convirtiéndose en el primer santo en ser canonizado oficialmente por un papa, en lugar de por aclamación popular. Esto marcó un punto de inflexión en la historia de la Iglesia, estableciendo un proceso formal para la proclamación de santos. San Ulrico sigue siendo el patrón de Augsburgo, venerado no solo por su influencia histórica, sino también por su legado espiritual, un obispo que fue pastor tanto en tiempos de paz como de peligro, un reformador que se mantuvo humilde, un hombre de acción arraigado en la oración. Cada año, el 4 de julio, los peregrinos continúan reuniéndose en su santuario para celebrar una vida que nos recuerda el poder de la valentía, la compasión y el liderazgo centrado en Cristo, así como las murallas de Augsburgo resistieron con firmeza durante el asedio. El testimonio de San Ulrico se mantiene firme, guiando a la Iglesia con la fuerza de un verdadero pastor. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mateo 5:9, San Ulrico de Augsburgo, obispo, defensor, santo. En la época dorada de la Contrarreforma católica, cuando la Iglesia se enfrentaba a tormentas internas y externas, Dios suscitó hombres y mujeres de extraordinaria santidad. Entre ellos se encontraba un joven médico convertido en sacerdote, apasionado por Cristo y su Iglesia, San Antonio María Zaccaria. Antonio María Zaccaria nació en 1502 en Cremona, en el norte de Italia, en el seno de una familia noble, aunque recientemente empobrecida. Su padre falleció cuando Antonio tenía tan solo 2 años, dejando a su madre, Antonia Pescaroli, a cargo de criarlo en una profunda piedad y devoción. Los primeros años de Antonio estuvieron marcados por una actitud seria y un gran afán de aprendizaje. Estudió humanidades en Pavía y luego medicina en Padua, graduándose a los 22 años. Como médico, buscaba no solo sanar el cuerpo, sino también consolar las almas, hablando a menudo a sus pacientes del amor de Dios. Sin embargo, cuanto más se adentraba en el mundo de la medicina, más se sentía atraído por la sanación de las almas. Dejó su prometedora carrera y regresó a Cremona, donde estudió teología y fue ordenado sacerdote en 1528. Como sacerdote, Antonio fue conocido por su incansable labor entre los pobres, su audaz predicación y su deseo de reavivar un cristianismo ferviente en una sociedad espiritualmente fría. Italia, como gran parte de Europa, se encontraba en crisis. La reforma protestante había sacudido el continente y la Iglesia católica necesitaba urgentemente una reforma, no solo en su estructura, sino también en su espíritu. Movido por esta necesidad, San Antonio fundó en 1530 los clérigos regulares de San Pablo, posteriormente conocidos como los Barnabitas, llamados así por su sede en la iglesia de San Bernabé en Milán. Los Barnabitas no eran monjes de clausura en soledad, sino sacerdotes misioneros que vivían en comunidad y trabajaban directamente entre la gente. Su objetivo era la renovación del clero, la santificación de los laicos y el resurgimiento de la devoción eucarística y la confesión frecuente. Antonio también fundó las Hermanas Angélicas de San Pablo, una comunidad de mujeres consagradas dedicadas a obras de caridad y a la educación cristiana de niñas, así como los laicos de San Pablo, una asociación laica que promueve la santidad en la vida cotidiana. San Antonio María Zacarías predicó con pasión y valentía, denunciando a menudo la corrupción y la tibieza tanto del clero como del laicado. Sentía una profunda devoción a Cristo crucificado y promovía la devoción de las 40 horas, un periodo solemne de adoración eucarística que continúa hasta nuestros días en muchas partes del mundo. En sus escritos y cartas, Antonio enfatizó la importancia de la renovación espiritual, el amor a la cruz y la unión con Cristo a través de la Eucaristía. En una ocasión escribió: «No te canses con cosas que no conducen a la meta, que es Dios», aunque apenas tenía 30 y tantos años. Antonio lo había entregado todo, su salud, su energía, su juventud, por la gloria de Dios. En 1539, mientras visitaba a su madre en Cremona, enfermó gravemente, el 5 de julio de 1539. Con tan solo 36 años, San Antonio María Zaccaria falleció rodeado de sus compañeros y discípulos.
Sus últimas palabras, reflejo de la pasión de su vida, fueron: corramos como locos por Dios y por las almas. La influencia de San Antonio fue duradera. Los barnabitas, las hermanas angélicas y los laicos de San Pablo continuaron creciendo, desempeñando un papel vital en la renovación católica del siglo XVI y posteriormente. En 1897, el Papa León XIII lo declaró santo, reconociendo sus virtudes heroicas y su contribución a la renovación de la Iglesia. Hoy, San Antonio María Zaccaria es recordado no solo como fundador, sino también como reformador, predicador y amante de Cristo. Su vida nos recuerda que la verdadera reforma no comienza en concilios ni políticas, sino en corazones encendidos por el amor divino. San Antonio María Zacarías, festividad, 5 de julio, patrono de los médicos y reformadores. Corramos como locos por Dios y por las almas. En la tranquila campiña italiana, en medio de la pobreza y las penurias de una familia campesina, nació una niña que se convertiría en un ejemplo radiante de pureza y perdón. Su nombre era María Goretti, y su corta vida resonaría en la historia como un ejemplo radiante de fe, valentía y misericordia. María Goretti nació el 16 de octubre de 1890 en la ciudad de Corinaldo, en la provincia de Ancona, Italia. Fue la tercera de 7 hijos de una familia católica pobre pero profundamente fiel. Cuando María tenía tan solo 9 años, su padre, Luigi Goretti, murió de malaria. La familia quedó devastada. Para sobrevivir, se mudaron al pequeño pueblo de Le Ferriere di Conca, cerca de Nettuno, donde compartieron alojamiento con otra familia, los Serenelli. Entre ellos se encontraba un joven atribulado llamado Alessandro Serenelli, una figura que pronto desempeñaría un papel trágico y transformador en la vida de María. A pesar de la pobreza extrema, María creció en gracia y virtud. Era conocida por su bondad, modestia y profunda devoción a Jesús y a la Santísima Virgen María. Sentía un amor especial por la Sagrada Eucaristía y anhelaba recibir su primera comunión, lo que hizo a los 11 años, apenas unos meses antes de morir, pero se avecinaba una tormenta. Alessandro, que entonces tenía 20 años, comenzó a albergar deseos impuros hacia la joven María. Ella resistió sus reiteradas insinuaciones, protegiendo no solo su cuerpo, sino también la santidad de su alma. El 5 de julio de 1902, Alessandro confrontó a María en la casa. Una vez más, ella se resistió, gritando: «No. Es un pecado. Dios no lo quiere». En un ataque de ira, Alessandro la apuñaló varias veces con una lima. Quedó sangrando y gravemente herida. María fue trasladada de urgencia al hospital en agonía. Durante casi 24 horas, sufrió, pero sus pensamientos no eran de venganza. Con asombrosa gracia, dijo: «Perdono a Alessandro, y quiero que esté conmigo en el cielo». El 6 de julio de 1902, falleció. Tenía tan solo 11 años. Alessandro fue arrestado y condenado a 30 años de prisión. Durante años, permaneció impenitente, hasta que una noche, María se le apareció en sueños ofreciéndole lirios que ardían en sus manos, pero no los consumían. Esa visión le quebró el corazón de piedra. Alessandro experimentó una profunda conversión, arrepintiéndose de sus pecados y buscando el perdón de la Madre de María, Asunta, quien lo abrazó como a un hijo. El 24 de junio de 1950, el Papa Pío XII canonizó a María Goretti como virgen y mártir ante la mayor multitud jamás reunida en la historia del Vaticano en ese momento, más de 500.000 personas. Entre ellos, entre lágrimas, estaba Alessandro Serenelli, el hombre que una vez le quitó la vida. Santa María Goretti es ahora la patrona de la pureza, la juventud y las víctimas de violación. Su festividad se celebra el 6 de julio, su cuerpo incorrupto reposa en la Basílica de Nuestra Señora de las Gracias en Nettuno, donde miles de peregrinos acuden cada año para venerar a esta pequeña santa cuya heroica virtud trascendió la debilidad humana. Es un pecado, Alessandro. ¿Irás al infierno? No. Dios no lo quiere. Si lo haces, irás al infierno. Te quiero conmigo en el paraíso. La joven que murió defendiendo su pureza, también enseñó al mundo el significado del verdadero perdón.
Santa María Goretti, ruega por nosotros. Si disfrutaste este video y te gustaría ver más historias de santos, considera ayudar a nuestro pequeño canal, Leyendas de Santos, a alcanzar nuestra meta de 1000 suscriptores. Si lo sientes de corazón y crees que disfrutarás de nuestro contenido futuro, te agradeceríamos mucho tu apoyo. Gracias de antemano y que Dios te bendiga siempre.